Bueno, vamos a comenzar pues, con el sistema esquelético y el tejido óseo. ¿Alguien sabe alguna clasificación del tejido óseo? ¿Del sistema esquelético? Hubo otra pregunta. ¿Es lo mismo el sistema esquelético y el tejido óseo? Así de una forma literal. O podríamos decir que tiene diferente contexto. ¿Qué piensan? ¿O es lo mismo decir sistema esquelético y tejido óseo? ¿Hablamos de lo mismo? ¿O se podría hacer una diferencia en eso? ¿Qué dicen? Supongo Ajá. que el sistema esquelético es el que, o sea, el que le da soporte al cuerpo, ¿verdad? En sí es el Ajá. hueso. Y el tejido de lo que está hecho el hueso. Sí, más o menos por ahí. Esto tiene que ver con los niveles estructurales que ya vimos. Porque sabemos nosotros que un sistema no es lo mismo que un tejido, ¿verdad? Un sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos que funcionan para un fin. En cambio, un tejido solo es pues un componente de ese sistema, el que lo está formando, como lo dijo su compañero. O sea, preguntaba esto porque pueden haber preguntas que sean algo así. Si ustedes conocen los niveles estructurales, saben la diferencia entre eso. Y si no, pues lo ven indistinto, o sea, piensan, es lo mismo. El sistema esquelético como el tejido óseo es lo mismo. En pocas palabras, el sistema esquelético es todo. El tejido óseo, ¿de qué está compuesto, como dijo su compañero? A nivel, a nivel celular, los tejidos, ¿de qué están formados sus tejidos? ¿Qué tipo de células tienen? Así como estábamos viendo, pues, en la piel, cuando vimos el tejido tegumentario, vimos un montón de células, los tejidos que formaban parte pues, de esta piel y cuáles eran las funciones de todo este componente celular. Pues lo mismo pasa a nivel óseo. Tenemos el sistema, en este caso, haciendo pues una comparación con la piel, tendríamos que todo el sistema tegumentario sería el sistema, pero ese sistema eh, forma parte o está dentro de él conformado pues por diferentes estructuras, igual el sistema esquelético, principalmente pues hueso, pero hay un montón de estructuras que tienen diferentes funciones, pero el tejido en sí es el mismo. ¿Qué tipo de tejido es el óseo? De los cuatro básicos, ¿de dónde vendrá? Conectivo. Ah, tejido conectivo. ¿Y ese tejido conectivo de qué tejido embrionario vendrá? ¿Se recuerdan? Aquellos, aquellos tejidos embrionarios de los que hablamos, que emanaban pues todos los demás. ¿De dónde? La aferente Nervioso. ¿Perdón? ¿Será el nervioso, el óseo? Hay cuatro básicos, es lo que me está enseñando usted, pero Muscular. hay tres embrionarios. Hay tres embrionarios, de los cuales emanan eso que está mencionando usted. Ajá. Y el martes tienen el primer examen. Algo así pueden ser las preguntas. Tejido muscular porque va adherido a los huesos. El tejido muscular. Ajá, ¿y el tejido muscular de qué tejido embrionario viene? Yo les dije cuáles eran esos tejidos embrionarios básicos. Y de eso pues emanaban los cuatro básicos. Sí, dijo que del sistema de transferencias, ahí explicó que explicó lo del sistema reproductor cuando se unen dos, el espermatozoide y el óvulo, y que en el embrión es el que están esos tejidos, ¿verdad? Los cuatro y no, Ajá, dos creo que son, y ahí se derivan. ajá, cabal. ¿Se acuerdan de la que les dije yo? Hay tres tejidos embrionarios de los cuales se derivan los cuatro que conocemos. El Ah, muscular, sí, el nervioso, ya lo el encontré. conectivo. Ajá. ¿Cuáles eran esos tres? Está el ectodermo, el endodermo, Ajá. el mesodermo. Ah, ¿y el mesodermo qué decía ahí? ¿Qué tejidos emanaban de ahí? Del mesodermo, el conectivo, el Ah, muscular y el ¿verdad? conectivo. Correcto, el muscular y el conectivo. Así, exacto, de ahí viene. Entonces,
Para que vean, yo puedo hacer preguntas así retrospectivas, o sea, lo que usted debe saber, pero también de dónde vienen. Podrían ser preguntas así, de análisis. O sea, preguntas que no van a encontrar ahí en Google cuando hagamos el examen. O sí, tal vez, pero quieren que buscarlo, así como bien específico para que lo encuentren. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que ustedes, pues, sepan interpretar, no solo aprenderse las cosas como perico, ¿verdad? Sino que saber de dónde vienen las cosas. Así como ese ejercicio que acaba de hacer usted. Ir a buscar para atrás, este viene de este está usado a este, pues, esto puede ir más o menos por acá. Correcto, así. Yo les dije en ese momento, voy a repetir otra vez. Vamos de afuera hacia adentro. O sea, siempre es así. Ectodermo, ecto, afuera. Entonces, el ectodermo va a estar relacionado, por decirlo así de una manera, con la percepción de aquellas sensaciones. Entonces, ¿qué sistemas contribuyen a esa percepción externa, por decirlo así? Pero también sabemos que hay receptores a nivel interno. Entonces, pensando uno de esa manera, dice, ectodermo. Entonces está relacionado con esas sensaciones que percibo yo, ya sea a nivel nervioso, químico, donde sea. Entonces, ¿qué estructuras voy a tomar en cuenta ahí? Dos sistemas principales de los que hemos visto. Es ectodermo, y le digo que tiene que ver con sensaciones. El sistema tegumentario podría ser. El sistema tegumentario es uno, correcto. Y el otro, el que me procesa esa información. El nervioso. Correcto, el nervioso. Entonces, cuando ustedes piensen en el ectodermo, o sea, hablo de afuera, de ahí va a emanar el tejido, o por lo menos, por decirlo así, el tejido epitelial y el tejido nervioso. Si nos vamos un poquito más adentro, por decirlo así, intermedio, nos quedamos con el mesodermo, como dijo su compañera, músculo y tejido conectivo. Y si nos vamos profundo, nos quedamos entonces a nivel de órganos, o sea, el endodermo. Prácticamente todos los órganos internos forman parte del endodermo. Entonces, para que veamos que es lógico los tejidos embrionarios y los tejidos básicos que emanan de ellos, buscándole esa lógica desde fuera hacia adentro. Muy bien. Entonces, podemos hacer clasificaciones de este tejido óseo o del sistema esquelético. Pero vamos a ver algunas generalidades de eso. Unas generalidades para saber, bueno, algunas de estas ya las saben ustedes. La osteología, toda rama o todo sistema tiene pues una ciencia que estudia pues el comportamiento de esto, pero muchas veces no solo estudia el comportamiento en condiciones fisiológicas, sino que también en condiciones patológicas. Entonces de esto se encarga la osteología, es el estudio de la estructura ósea y del tratamiento de las enfermedades de los huesos. O sea, no solo estudia anatómicamente y fisiológicamente el hueso, sino que también cómo ayudar a recobrar, pues, la salud en el caso de que estemos enfermos. De eso se encarga la osteología. Esto ya lo saben. El cuerpo humano está formado por 206 huesos, que sirven de sostén y protección. Como lo mencionó creo que uno de sus compañeros hace poco, que tenía esa capacidad, dijo, ¿ve? Sostén y de protección. ¿Sostén por qué? Pues porque sostiene prácticamente todas nuestras estructuras blandas, todos nuestros órganos, a él están adheridos los músculos, en ellos pues originan y a la vez se insertan en otros, y eso es lo que provoca también que cuando estos se contraigan, producir un tipo de movimiento. Protección, como en el caso del cráneo, la cara, el tórax, que están protegiendo estructuras internas. Entonces, por eso es que le da esta función pues, de protección. El tejido óseo constituye aproximadamente, miren, un buen porcentaje. ¿Cuánto tenía la piel? Recordemos. ¿Cuál es el porcentaje de la piel? Del peso corporal total. El 11%. 4.5 kilómetros, perdón, kilogramos.
kilómetros. Ajá. Ya estamos cerca del martes, jóvenes. 16%. El 16% del peso corporal total. El tejido óseo constituye el 18%. O sea que la piel, a pesar de que pensamos que solo es una cubierta delgada, veamos qué tan importante es en relación al peso corporal total. ¿Cuántos huesos tenemos? Podría decir, o sea, pesa más lo sólido que lo más liviano. Pero si vemos de esa manera, no es tan apreciable el porcentaje de peso corporal total que tiene la piel en relación a nuestro cuerpo. Por eso decíamos que la piel era uno de los órganos, o si no el órgano más grande, tanto en extensión como en peso. Entonces, 18% del peso corporal total. Recordemos que el hueso no es solo sólido. Decíamos que todas las células en su interior tienen líquido, o sea, el líquido intracelular, y eso corresponde también al porcentaje que va sumado a la cantidad total de agua, o sea, el 60% de nuestro peso corporal. Ahí va incluido también. Solo que vamos a hacer una diferencia entre la parte sólida y la parte líquida, que ya saben ustedes. Luego podemos hacer otra subdivisión de una forma macroscópica, o sea, lo que podemos ver. Este esqueleto entonces nosotros lo podemos dividir en dos partes grandes, y son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Vamos a ver. ¿Alguien sabe a qué se refiere con esqueleto axial y con esqueleto apendicular antes de seguir? ¿Alguien sabe a qué se refiere esa clasificación? Usando pues los términos que ya vimos. ¿A alguien pues le dice algo eso de esqueleto axial y esqueleto apendicular? ¿Quién es uno y quién es el otro? Vamos a ver. Así estamos estudiando ya para el examen. La axial, la parte de la cabeza y el tronco, ¿no? ¿Perdón? Perdón. Y el esqueleto axial, parte de la cabeza y el tronco. Está bien, o sea, ¿cómo es que se llama? La cabeza y el tronco. Solo que el tronco tendríamos que quitar unas estructuras. ¿Cuáles quitamos del tronco? ¿O cuáles ponemos del tronco? Se le quitan Pues los brazos y, digamos, los huesos de las piernas. Digamos, los huesos de las extremidades, digamos. Ok. ¿Y nos quedaríamos entonces con quiénes? Por ejemplo, las costillas, ¿las dejamos o las ponemos? Con ¿La las columna o la costillas, ponemos? Las dejamos, no en la columna vertebral. Ok. Escuché costillas y columna vertebral. ¿Esas las quitamos o las dejamos? Las dejamos. Se deja. las dejamos en el axial. Ok, las dejamos. ¿Y con el sacro qué hacemos? Un hueso que está ahí a nivel de la pelvis. ¿Lo quitamos o lo dejamos? O los huesos coxales, ¿los dejamos o los quitamos? Los de la pelvis. El sacro sí forma parte de la columna. No, yo creo que se La quita. pelvis creo que es del apendicular. El esternón sí es del axial. El esternón sí es del axial, correcto. Y la compañera dijo que parte de la pelvis forma parte también pues del apendicular, como ella lo dijo. Pero alguien más dijo, el sacro sí lo dejamos, también lo dejamos el sacro. Ok, entonces ya entre todos ya ven que ya estudiaron, ya saben a cuáles van a dejar y a cuáles van a quitar. Bien, entonces miramos eso y dice, el esqueleto axial está formado por 80 huesos, distribuidos entre, lo que vieron ustedes, la cabeza, la columna vertebral y el tórax. Pero del tórax ya me ayudaron ustedes y empezaron a quitar cosas. Y dijeron, dejamos la columna, como ya lo dice ahí, dejamos las costillas y dejamos el esternón. Aunque no me dijeron que quitara pues las escápulas, ¿verdad? O los omóplatos, como le quieran decir. No los quitaron, pero formaron prácticamente toda la división esa del esqueleto axial. Y con el esqueleto apendicular, como bien lo dijeron, pues las extremidades. 126 huesos, constituidos por los huesos tanto de los miembros superiores e inferiores, incluyendo los huesos
coxales. Ya, después cuando veamos eso vamos a ver cómo están conformados esos huesos coxales, a excepción del sacro, como muy bien lo dijeron. Y a nivel superior, quitamos pues, bueno, en la pendicular vamos a incluir a la clavícula y a la escápula, y en el axial retiramos eso. Así quedaría, incluyendo la clavícula y la escápula en el esqueleto apendicular. Creo que hay personas que quieren ingresar, ¿verdad? Sí. Sí, así Sí, hay uno, doctor. 2 compañeros quieren ingresar. 9, 4:29, o sea, sí, estamos, bueno, ahorita nos veo como 48, creo, ¿verdad? O 49. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? Yo tengo 45. Ah, No, 45. 45. Yo tengo 45. Ok. Ah, pues ya ven, ¿de cuántos? De 50 y no sé cuántos. Y el problema es que ya son las 4:30. Bueno, sigamos, vamos a asustarlos otro ratito más. Ok, entonces, eso, jóvenes, esa subdivisión en dos partes. El esqueleto así, díganles que en un momento solo termino la idea y voy a dar un espacio para que se conecten otra vez. Pero eso sí, que estén ya listos, porque ya no voy a volver a salir. A menos que esto me saque, voy a salir. De lo contrario ya no, porque ya pasó media hora. Así que todo lo que estén en espera, mandaré un mensaje que ya lo voy a aceptar, para que no se preocupen. Bueno, entonces sí, ¿verdad? La subdivisión en esas dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Bueno, me voy a hacer un ratito, porque no después me van las ideas y bueno. ¿Qué pasó? No. Ya ven que no quieren ingresar sus compañeros. Yo ya estuve, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien me ayuda, por favor, en el WhatsApp si alguien más se va a incorporar? ¿O solo eran los dos compañeros? creería que ya no, Ok, sí, para no atrasarnos, ¿verdad? Bueno, pero ajá. ok. Bien, entonces quedamos claros. Esqueleto axial, 80 huesos. Esqueleto pendicular, 126. Ya vamos a ver de dónde salen eso. Vamos a ver un poquito acerca de las funciones básicas de ese sistema óseo. Como todo, pues, hay que saber, pues, para qué nos sirve, pues, la función que tiene. La primera ya la habíamos abordado, que era sostén. El esqueleto, ya sabemos, es la estructura del organismo que nos da sostén. Quiere decir es que, pues, sostiene las estructuras blandas de nuestro cuerpo, todos aquellos tejidos. Pero a su vez también, lo mencioné yo, que provee aquellos puntos tanto de origen como de inserción de los músculos. Para los tendones,
ligamentos, que permiten en determinado momento, como en el caso de los músculos, a través de las contracciones, producir pues algún tipo de movimiento, de los que ya pues abordamos en la clase anterior. Todos esos movimientos los podemos hacer con participación del sistema músculo-esquelético, o sea, los músculos y los huesos. Luego tenemos la protección, que decíamos pues, que pues protege de lesiones a los órganos internos más importantes, como en el caso del corazón, en el caso de los pulmones, parte del hígado, el cerebro, la columna vertebral que protege pues la médula espinal, componente del sistema nervioso. Sabemos nosotros pues que un daño a nivel de la médula nos puede dejar cuadraplégicos, dependiendo la ubicación donde se ve esa lesión. Entre más arriba pues es la lesión, así se va a ver pues determinado el tipo de discapacidad que se va a presentar. Entonces es importante también el sistema óseo. Y no solo viéndolo desde el punto de vista de órganos grandes, sino que también qué otras estructuras protege. De las que, sí, ya las he mencionado yo. ¿Qué estructuras protege, jóvenes? Aparte de las que ya mencionamos. Incluso hice un ejemplo yo cuando hablamos de los términos direccionales y cosas así, que es muy importante. ¿Qué preserva, por decirlo así? ¿Alguien se recuerda? Porque si fuera pregunta de examen, ya la tendría mala, si no me contestan. ¿Qué alojan los huesos? Dentro de ellos, vaya, así, de otra forma. ¿Calcio? Sí, calcio, pero... Articulaciones. ¿Perdón? Articulaciones. Articulaciones. No, es que ¿cómo es que se llama? Es un líquido que tiene, que se me olvidó el nombre ahorita. Ah, algo, ¿verdad? Es una sustancia. Plasma, no era plasma. Ah, más o menos, pero tiene un nombre propio. Es un tejido germinativo. Los ligamentos también. Sí, o sea, los ligamentos forman parte de... Ajá, la matriz, la matriz, ¿verdad? Bueno, el compañero dice la matriz ósea, pero es la médula ósea. Aloja pues la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, ya se van a descontar qué es eso. Entonces, pero sí, ¿por qué es importante? Porque la médula ósea es un tejido germinativo que produce nuevas células sanguíneas. Entonces, si hay un problema a nivel de la médula ósea, podemos entrar pues en un problema inmunitario, como en el caso de la leucemia y cosas así. Entonces, por eso es importante la médula ósea, para eso es importante, para generar nuevas células sanguíneas. Entonces, el hueso forma esa función también, o tiene esa función, de proteger esa médula ósea, de proteger también una reserva de lípidos que se encuentran en el hueso, que es la médula ósea amarilla. Ya se van a dar cuenta dónde está eso. Asistencia en el movimiento. Ya hablamos también de eso. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Cuando estos se contraen, traccionan a estos, ¿para qué? Para producir movimiento. Si yo me quiero levantar, si yo me quiero desplazar de un lado para otro, me quiero acostar, me quiero sentar, para todo eso. Por eso dice, es la asistencia en el movimiento. También los músculos tienen un tono basal que me permite pues tener una posición yo erguida, una posición en la cual mantengo la cabeza en su posición, o sea, no se me va hacia atrás, no se me va hacia un lado, no se me va hacia adelante. Entonces, a esa característica, de esa contracción muscular que se está dando, se llama tono muscular. Eso es lo que me permite mantenerme erguido, ¿sabes? Mantener la postura, mantener la espalda recta, por decirlo, de una manera cuando estoy sentado, cuando estoy parado, y que la cabeza no se me vaya para los lados, ¿verdad? Usted no está haciendo nada para mantener esa cabeza. O sea, los músculos se están contrayendo
Y esa contracción hace que usted mantenga esa postura. Claro, usted tiene pues el automatismo para moverla para donde usted quiera. Pero, aunque usted inconscientemente o conscientemente se lo está diciendo, si tengo que tener la cabeza acá, independientemente. Es una contracción basal de los músculos y permite mantener esa postura. Luego tenemos la homeostasis mineral. Ya conocemos el término de homeostasis. Entonces estamos diciendo un equilibrio de minerales, principalmente de calcio y fósforo, que dependiendo de las reservas que se tengan a nivel óseo, este lo puede transferir a la sangre o lo puede retornar nuevamente al hueso. Como en el caso pues, de algunas enfermedades como la osteoporosis, en el cual pues hay un problema en cuanto a la mineralización del hueso. Entonces, en ese caso, el hueso trata de protegerse, puede no estar liberando ese calcio a la sangre, porque tiene un déficit. Entonces, mejor lo trata de mantener, pero como ya es un problema patológico, entonces ya es otra cosa. Pero, sí funciona de esa manera el hueso. Si se necesita calcio, fósforo en otras partes del cuerpo, entonces él lo dona a la sangre y la sangre pues lo lleva donde lo necesita. O caso contrario, si el hueso lo necesita, entonces lo extrae de la sangre. ¿A través de qué? De los alimentos. Y con eso pues se contribuye a mantener ese equilibrio, esa homeostasis, para que el organismo funcione adecuadamente. Luego tenemos la producción de células sanguíneas. Esto dependía pues de la participante de la explicación anterior, de la médula ósea. Dentro de algunos huesos existe ese tipo de tejido conectivo, denominado médula ósea roja, la cual produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Este proceso se llama hematopoiesis, o sea, la creación de sangre nueva. A eso se refiere hematopoiesis. Hema o hemo, siempre lo dije yo, relacionado a sangre, génesis, creación. Entonces, hematopoiesis es la creación de nueva sangre, a través pues de la médula ósea. Por eso es importante aquella protección. No solo pensemos en órganos internos como el hígado, el corazón, los pulmones, sino que también pensemos en otras estructuras, otras sustancias que también pueden ser parte de esta forma que hace el hueso externo. Pues va la otra participante que les comentaba, el almacenamiento de triglicéridos. ¿Dónde se va a dar eso? O sea, los triglicéridos es grasita, en pocas palabras, lípidos. Y eso se almacena en la médula ósea amarilla. Está constituida principalmente por adipocitos. El adipocito es como la unidad estructural de la grasita, o sea, de los lípidos. Es la célula, como que si dijéramos la neurona en el sistema nervioso. El miocito en el músculo. Entonces, el adipocito es en la grasa. Estos se almacenan como una reserva de energía química en la médula ósea amarilla. Eso es la médula ósea amarilla, una reserva de adipocitos o de lípidos, o triglicéridos, como le quieran llamar, como una reserva potencial de energía química. Doctor, ¿verdad que no Hola. está compartiendo pantalla? ¿En serio? Bueno, a mí no me Sí, ¿No se aparece. ve? Sí aparece. se ve. mira. Sí se ve. Yo sí Sí veo. se ve. Entonces solo a mí no me Sí, aparece. porque no me salí. Ajá, sí, no dejé de compartir. O sea, solo me salí, pero no dejé de compartir. Porque la vez anterior dejé de compartir, se me olvidó, entré y pensé que estaba compartiendo. Si quiere, sálgase y la voy a volver a aceptar. Tal vez a Vale, continuación. ahorita. Tomémonos ahí 30 segundos. Hoy sí ya me aparece, espérenme. Hoy sí. Sí, Ok, gracias. cómo no. Estábamos... ahí, ¿verdad? En el almacenamiento de triglicéridos.
Bien, entonces les decía pues que esa energía química en forma de ácidos grasos se encuentra en la médula ósea amarilla. Ya vamos a ver dónde, en qué parte pues, del hueso se encuentra eso. Pues vamos a hablar del hueso en sí. El hueso estructuralmente, como lo vemos, lo podemos dividir en diferentes partes, que son las que ustedes están viendo acá. Pero para entrar en contexto de lo que estamos hablando acá, me voy a ir mejor a la imagen primero, para que vean esta imagen ustedes. Ahí en esa imagen ustedes pueden apreciar varias estructuras. Están viendo los extremos, un extremo proximal y un extremo distal. Están viendo la parte del centro, una parte cilíndrica, y hay una parte de transición, en la cual está como dividiendo la parte más distal de la parte medial. Y ahí tiene unos nombrecitos. Siempre que nos retiramos a los huesos largos, vamos a hablar de ellos de una parte proximal, o sea, la parte que está más cerca de su origen, o sea, de su inserción, y la parte distal, aquella parte que se está alejando de su origen. Claro, siempre va a estar articulado, pues, con una estructura, a menos que sea la parte más distal, que ya no va a estar articulado, pues, en su parte distal con nada, como en el caso de las falanges. Bien, veamos acá esta imagen y dice ahí epífisis proximal y en la parte más inferior dice epífisis distal. Estamos viendo ahí el húmero. Las epífisis son los extremos de los huesos. Las epífisis son los extremos de los huesos. Por eso tenemos un extremo proximal y tenemos un extremo distal. Anatómicamente decimos epífisis proximal y epífisis distal. El cilindro de ese hueso, o sea, la parte más cilíndrica de ese hueso, la parte central, pero que no solo es la parte exactamente del medio, sino que todo el cilindro del hueso, antes de llegar a donde se ensancha más, a eso le vamos a decir que es el cuerpo del hueso. Y recibe el nombre de diáfisis. Diáfisis, el cuerpo del hueso. Ya vamos a ver internamente qué es lo que hay ahí dentro de él, de qué está constituido esto. Luego, en la parte superior y en la parte inferior igual, en una especie de corchete, pone una zona de transición que se llama metáfisis. La metáfisis es esa zona de transición entre la diáfisis y las epífisis. Importante de esa metáfisis porque ahí encontramos una fábrica de hueso, que se llama la placa epifisiaria. Cuando esta placa se cierra, cuando ya dejamos de crecer, entonces esa placa, que era metabólicamente activa, a cierta edad se cierra y se convierte en una línea epifisiaria. Ya van a comprender esto cuando veamos allá los conceptos. Entonces, hola, ¿alguien iba a hablar? Escuché así como. ¿Cómo dijo que se llamaba la placa, doc? Placa epifisiaria. Y cuando esta ya no es epifisiaria, viene de epífisis. Por eso se llama placa epifisiaria porque viene de epífisis. Y la línea epifisiaria porque es lo que quedó de esa placa. O sea, cuando ya no hay crecimiento del hueso. Ya voy a explicar eso. Pero ahorita lo que quiero es que contextualicemos de lo que vamos a hablar atrás. Para que les quede ahí este huesecito en su mente y que recuerden que las epífisis son los extremos. La diáfisis, la parte cilíndrica. Y la metáfisis es la zona de transición entre lo más distal y la parte medial, que son las diáfisis. O sea, la metáfisis está entre las diáfisis y las epífisis, tanto proximal como distal. Ahora sí, nos vamos a ir un poquito para atrás para que ustedes vean los conceptos de lo que estamos hablando. ¿Y qué dicen? Las epífisis, o sea, las partes de los extremos. La diáfisis es el cuerpo del hueso, como les decía, es la porción cilíndrica larga y principal del hueso. ¿Qué aloja esa parte cilíndrica? Esa parte no se denomina esa parte del hueso que dice que es de... O sea, si lo vemos así nosotros y lo comparamos, sí.
podría ser un término de referencia, pero sí no lo había escuchado yo. Pero sí, o sea, para recordar cuál es la diáfisis, está bueno lo que dice el compañero. O sea, lo que parece caña es la diáfisis, esa parte cilíndrica, como lo están viendo ahí. Es el cuerpo del hueso, la porción cilíndrica y larga y principal del hueso que aloja la médula ósea amarilla. Ahí. ¿Dónde? Ya van a ver a dónde. No te quedémonos ahí. Luego tenemos las epífisis, que decía yo, los extremos. Son las terminaciones tanto proximal como distal del hueso. Lo que ya vimos, la parte de los laterales de ese hueso, por decirlo de una manera. Y la metáfisis son las regiones del hueso maduro donde la diáfisis se une con las epífisis. Y ahí es donde encontramos lo que les decía yo, la placa epifisiaria y la línea epifisiaria. La placa epifisiaria es cuando hay una zona metabólicamente activa, como cuando hablábamos de la piel, ¿se recuerdan? Que había un estrato de la piel que les dije yo, esta es la zona de transición, porque aquí todavía se puede dar una reproducción de queratinocitos, pero pasado de aquí ya son queratinocitos muertos, o sea, ya pierden su núcleo, pierden sus organelas, por lo tanto, solo son queratinas, parece que les dije. Entonces, esto es como esa zona, lo único que esa no cambia así tan drástica como en el caso de la piel, sino que esta tiene un tiempo de edad en el cual es metabólicamente activa esa zona y cuando usted llega a cierta edad, entonces se cierra. Es cuando usted ya no crece. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, pero sí que recordemos eso, que la metáfisis coincide con esa placa epifisial, esa zona metabólicamente activa que me permite que el hueso crezca en longitud, o sea, que se haga más largo. Porque vamos a ver que hay un proceso en el cual el hueso se hace más ancho o crece en su diámetro. El hueso puede crecer en diámetro y en longitud. En el caso de la placa epifisial ha sido para que éste crezca en longitud. Cuando esta placa se cierra y ya no es funcional, es entonces cuando se convierte en una línea epifisiaria. Voy a adelantar un poquito. ¿Cómo voy a reconocer esto? Esto lo reconozco yo en una radiografía. Si yo tomo una radiografía de los huesos largos, me fijo en esa zona. Si veo que es gruesecita esa zona, entonces digo, es una placa epifisial. Pero si yo veo que ya solo es una línea, entonces yo digo, no, esto ya no va a crecer. Esta persona ya no va a crecer, ya se cerró esa placa, entonces ya no crece. Ya vamos a ver en qué edades pasa eso. Entonces, eso es importante de esa metáfisis. Luego, vamos a irnos otra vez. ¿Ven ese cambio de color? Ese cambio de color celeste que está en los extremos, eso es lo que conocemos como cartílago. ¿Y el cartílago qué tejido es? ¿Qué tejido es el cartílago de los 4 bases? Conectivo. Correcto, tejido conectivo. Entonces, siempre que ustedes vean algo celeste, a excepción de la laminita que está al lado derecho, que ahí solo están haciendo el cambio de color para identificar de cuáles son los huesos que estamos viendo en la lámina. Para eso nomás están coloreando eso de celeste. No quiere decir que están llenos de cartílago. No, hago esa aclaración. Pero siempre que en los extremos de un hueso usted ve una parte celeste o blanca, siempre están haciendo referencia a que ahí hay un cartílago, un tejido especializado, o sea, un tejido conectivo. ¿Para qué sirve el cartílago? Cubre la superficie de los huesos y sirve como una especie de colchoncito para que el hueso no tenga una fricción directa de hueso con hueso. Por eso es una cubierta y un poquito más blanda que el hueso. Y eso hace que sirva también como un amortiguador de golpes. Esa es la función que tiene el cartílago. Por eso es que se llaman articulaciones, ¿verdad? Articulaciones. Entonces viene de eso, porque ahí encontramos también cartílago y sirve de un tejido articular, o sea, de ahí viene eso. Y ahí entonces encontramos pues el cartílago que tiene esa función de colchoncito, esa función de ir a proteger el hueso, para que este no se desgaste, porque si no, pues, pasaría lo que muchos conocen como la artritis, la inflamación de esa articulación. ¿Por qué? Porque se desgastó ese cartílago y el hueso está friccionando hueso con hueso y eso provoca la inflamación de la zona. Entonces el cartílago tiene esa función de protección. Y esa parte celeste que ustedes ven ahí. Nos regresamos y se dice cartílago. Articular porque se da en la articulación. Es una capa fina de cartílago hialino que cubre la zona de las epífisis, o sea, los extremos, donde un hueso se articula con otro. Solamente, simple.
Hoy vamos con el periósteo. Dice, el periósteo es una vaina dura de tejido conectivo, denso e irregular, que envuelve la superficie ósea en los lugares que no están cubiertos por cartílago. Entonces nos vamos otra vez para la lámina y vemos toda esa parte amarilla, o sea, esa cubierta amarilla que tiene el hueso, se llama periósteo, o sea, es la envoltura de ese hueso. Eso es el periósteo, una capa, una vaina. ¿Dónde no hay periósteo? Donde hay cartílago, como lo decía él. El periósteo está rodeando todo el hueso, a excepción de las zonas donde hay cartílago, porque no tendría razón de ser. Porque si sabemos nosotros que este periósteo es una capa dura, y si envuelve el cartílago, entonces no salimos de nada, entonces ni debería de haber cartílago, porque siempre va a estar la fricción de hueso con hueso. Entonces la función que hace el cartílago es hacer esa parte un poco más blanda, porque el periósteo es rígido, es fuerte. Entonces, por eso dice ahí el concepto. El periósteo envuelve todo el hueso, a excepción en la zona donde hay cartílago. ¿Por qué? Porque son las zonas articulares, las zonas que llegan a articularse con otros huesos. Entonces, si forráramos todo el hueso del periósteo, no tendría razón de ser que existiera el cartílago, porque siempre estaría la fricción del hueso duro con hueso duro. Entonces, generaríamos una inflamación a nivel de la articulación. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Dónde está el periósteo y dónde no? Para que no se me vayan a confundir. ¿Sí? ¿Se me escucha, jóvenes? Sí, Doc. Sí. Ah, ok. Yo solo Sí, tengo porque una, a veces se me queda muy yo solo calladito tengo y una digo, duda. hola, dígame. Doc, yo solo tengo una duda. Hola, Eso sí. del perióstito participa Periósteo. como participa como tipo regeneración. Es que ahí hay células activas, que vamos a ver ese tipo de células. O sea, en el hueso, en todo eso, hay células activas. Y sí, o sea, podemos decir que sí es una capa regenerativa, porque de ahí emanan pues las células óseas que van a permitir también la formación de nuevo hueso, en el caso que tengamos una fractura, pues a regenerar esa parte. Entonces, pero no lo veamos como que solo esa parte es la funcional, sino que todo el hueso es funcional. Pero sí podemos decir pues que eso le da la rigidez al hueso. Que hay células ahí óseas que participan en los procesos regenerativos, claro que sí, pero no nos quedemos con el concepto que solo esa parte es, no. Esto funciona en conjunto, es un todo. O ¿Sí? sea que eso es el proceso de regeneración de toda la parte de todo el hueso. ¿Perdón? O sea que eso forma parte Hola, de la hola. regeneración de todo. O sea que eso forma parte de toda la regeneración del hueso. Digamos, forma parte de, pero no es solamente que eso funciona para que se regenere, digamos, todo el hueso, pero sí forma parte de. Claro que es una parte muy importante en la regeneración del hueso. Pero no quiero que quede el concepto como que, el periósteo es el encargado de hacer hueso nuevo, de regenerar eso. No, porque hay diferentes tipos de hueso. Entonces, cuando se regenera un hueso, participan tanto los que están en la parte, digamos, como estructuras sanguíneas que están, óseas, dentro del hueso como fuera del hueso. Por eso ya vamos a hacer esa distinción de esas dos partes de hueso. Porque tenemos dos tipos de hueso en un solo hueso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Continúo? Ya vamos a comprender esto, ya vamos a comprender esto. Sí, ya vamos a comprender esto. Porque ahorita creo que, se pueden quedar, a ver qué dice. Ya vamos a comprender esto. Vale. Aquí vamos a empezar a entender esa parte. Nos vamos, aquí. Ya nos quedamos acá, ¿verdad? El periósteo es la vaina del tejido conectivo denso que envuelve el hueso, prácticamente. Es la envoltura, joven, es la envoltura. Por eso le decía al compañero, forma parte de, pero no solamente él hace ese proceso. Nos vamos un poquito más interno, y aquí es donde encontramos esa cavidad medular, esa parte cilíndrica que nosotros vemos, que dijo el compañero, que podríamos llamarlo como una caña. Entonces, pero esa caña va a ser hueca, en nuestro caso, en el caso de los huesos, pero hueca virtualmente, porque ese huequecito que queda en el hueso de ese cilindro, o sea, en las diáfisis, aloja a la médula ósea amarilla, o sea, el reservorio de lípidos, de ácidos grasos, o adipositos, como lo queramos llamar, y es ese cilindro amarillo que ven ustedes ahí en ese corte del hueso. Ahí en ese hueso ustedes ven una parte sólida
ven una parte esponjosa, así como con hoyitos, y ven esa parte amarilla, un poquito más firme, ¿verdad? O sea, casi un mismo tono, o sea, el color es uniforme. Ese uniforme amarillo que ven o café, no sé de qué color lo ven en su celular, o tablet, o computadora, eso es la médula ósea amarilla, no la médula ósea roja, es la médula ósea amarilla, que se encuentra principalmente alojada en la cavidad medular en las personas adultas, o ya en los jóvenes, o sea, a partir que, digamos, de 5 años para allá, 10 años, ya hay un intercambio de eso, y ahí hay médula ósea amarilla, reservorio de lípidos. Eso es lo que contiene la cavidad medular, y no es nada más que ese espacio que hay dentro de la diáfisis. Ese cilindro que nosotros vemos ahí tiene un hueco, pues ese hueco sirve para alojar esa estructura que ustedes están viendo ahí, la cavidad medular. Luego tenemos otra capa, por eso le decía al compañero, no podemos decir que solo eso sirve. Dentro de ese hueso hay un forro, bien, así como ustedes ven esa... Hola. Había escrito una pregunta. Dígame. Dice, y cuando a una persona le dicen que se le sale líquido de la rodilla, ¿es la médula lo que se le sale? No. Cuando le dicen a usted que se le sale líquido de la rodilla, lo que se le está saliendo es el líquido sinovial. No se le está saliendo la médula. Es un líquido que se produce a nivel de la rodilla, que sirve como un aceite, digamos, que le aplica usted a una bisagra de una puerta. Si la puerta comienza a chillar, usted le pone ese aceitito, y la puerta pues ya deja de hacer ese ruido. Lo mismo pasa con el organismo. Empieza a producir más líquido sinovial cuando ha detectado que hay o un proceso inflamatorio o hay una infección ahí, porque lo que está pasando en un proceso patológico es que se puede estar dando esa fricción de hueso con hueso, o cuando hay una lesión y el hueso se mueve de su lugar, entonces eso está friccionando donde no debe de friccionar, o sea, donde debe estar cartílago con cartílago, no, entonces se mueve, se desplaza. Ese desplazamiento que puede ocurrir con una lesión de rodilla, como en el caso pues de los ligamentos, o en el caso que se dé una fractura de los meniscos, ahí se produce más líquido, porque la rodilla lo que está haciendo es producir más líquido para evitar el roce que se está dando. Pero en ese afán, como nunca se logra porque hay un daño ahí, se produce más de la cuenta, y ese es el momento en el que le dicen que se le puede salir el líquido, pero lo que se le está saliendo no es médula, lo que se le está saliendo es el líquido sinovial, que es ya de otro tipo, producido a nivel local, a nivel de la rodilla. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que ya le quedó claro al compañero. Sí. Ajá, sí, no, yo creo que, sí, ajá, sí, pero no es médula lo que se le sale, es líquido sinovial. Ya escribió, entendido, dice. Ah, ok. Vamos a continuar. Luego tenemos el endostio, que el endostio es similar al periostio, solo que el periostio dice peri, o sea, en la periferia, a eso se refiere, periferia o en la parte externa, por eso es la envoltura de afuera del hueso, eso quiere decir periostio, la envoltura de afuera del hueso. Entonces el endostio, endo, adentro, ¿qué quiere decir? La envoltura de adentro del hueso, o sea, este está tapizando todo el canal medular. Por eso le decía yo al compañero que no nos podríamos casar con el término de periostio, que solo este servía como para la regeneración del hueso. Eso es prácticamente solo una capita que me le da protección al hueso, pero en la parte superficial, o sea, en la parte de afuera. En la parte de dentro no es periostio, es endostio. Entonces son dos capitas, una externa y una interna. La externa es el periostio y la interna es el endostio, que están envolviendo, por decir así, el hueso compacto con el hueso esponjoso, que es lo que ustedes ven en esa lámina. Están viendo un hueso que es bien firme. En el corte ven una parte bien densa, que es el hueso más superficial. Y en la parte más interna, ustedes ven que se vuelve más porosito ese hueso. Es porque en los huesos tenemos esos dos tipos, valga la redundancia, de hueso. Un hueso
compacto y un hueso esponjoso, que ya vamos a ver esa clasificación de esos huesos para que quede un poquito más claro cuál es uno y cuál es el otro. Esa parte esponjosita que ven ustedes ahí, en el cilindro, permite pues que se encuentre la médula ósea amarilla. En las epífisis, lo que permite es que se aloje ahí la médula ósea roja, o sea, aquella médula que permite la creación de nuevas células sanguíneas. Y por eso tiene esa característica así como de hoyitos. ¿Por qué? Porque ahí llega a alojarse. Hay una mayor superficie de contacto, por decirlo así. No es lo mismo que usted deposite líquido, para darme a entender, en un pedazo de hierro, o que usted deposite líquido en una esponja, ¿verdad que no? O sea que sirve de reservorio más la esponja que el pedazo de hierro. En el hierro lo más probable es que solo se va a quedar el agua en la superficie, no la absorbe. Pero en la esponja sí. En la esponja usted pone un líquido y lo absorbe. Entonces el mismo efecto tiene este hueso. El hueso interno necesitamos que sea un reservorio de eso, o sea que permanezca ahí. Por eso es que tiene esa configuración, esa forma como hoyitos, como de queso. O de una esponja. Pero nosotros vemos una esponja. Pero el exceso ¿Sí? de extracción de líquido, de líquido, como usted dice, da un ejemplo como una esponja, el exceso de extracción de líquido no sería dañino para el hueso. Quizás el ejemplo se está yendo así como muy literal. No, lo que pasa es, a lo que me refiero yo es que genera una superficie donde poder alojar algo. Porque no es lo mismo alojar algo en una superficie plana que alojar algo en una cavidad, a eso me refiero. O sea, eso lo que genera es cavidades de depósito, donde llegan a depositarse ciertas sustancias que van a servir para producir otras. Entonces, por eso es que tiene esa textura, por decirlo de una manera. Tiene esa textura que me permite alojar más sustancias, pero no quiere decir que funcione como una esponja como tal, sino que parece esponja, pero no es una esponja, porque este también es un poquito sólido, solo que es menos sólido que el hueso compacto, para darme a entender, porque si no pareciera claro que el hueso está absorbiendo, ¿verdad?, todo el líquido. No, solo es como una cavidad que me permite alojar ciertas sustancias ahí y que se mantengan ahí. Y cuando sean necesarias, entonces, estas sustancias producen células sanguíneas o producen energía a través, como decíamos, de los lípidos o de la grasa. ¿Sí? ¿Se comprende? Que no es que el hueso sea como una esponja y llegue a succionar todo el agua, por decir, no, solo es un reservorio, o sea, un lugar donde llegan a alojarse sustancias y se quedan ahí. A eso me refiero con el ejemplo del pedazo de hierro y con la esponja. No es así tan literal, no es tan literal, solo es para dar a entenderme con respecto a la consistencia que puede tener una cosa y que pueda tener la otra. ¿Sí? Entendido. Ok. Bien, entonces ya tenemos las partes del hueso, pues, cómo se compone ese hueso. Y es lo que estamos viendo nosotros acá. En el corte ahí, en ese cuadrito celeste, ahí pueden ver ustedes que se ha hecho un corte y se ha extraído la cara anterior, por decirlo de una manera, de ese hueso. Y ahí ustedes pueden ver el hueso compacto, en esta lámina se ve bien lisito, bien lisito. Entre más se va acercando al canal medular, se va tornando un poquito más poroso, porque ahí lo que hay ya no hay hueso compacto, sino que un hueso esponjoso, así se llama, que tiene esta configuración por lo que ya les expliqué, porque es donde va a llegar a alojar esta médula amarilla. En la parte de arriba también ustedes ven en las epífisis, ven ese hueso esponjoso. Y eso sirve para porque ahí va a llegar la médula ósea roja, la productora de células sanguíneas nuevas, lo que estábamos hablando. ¿Cómo es la consistencia de eso? Vamos a hablar ya de histología, de la célula ósea. ¿De qué está constituido el hueso? O el tejido óseo. Tiene una sustancia que se llama matriz osteoide. ¿De qué está compuesta esta matriz osteoide? Está compuesta de un 15% de agua, 30% de fibras colágenas y 55% de sales minerales, cristales. ¿Cuáles son estos cristales que tiene? Fosfato de calcio,
hidróxido de calcio, que al unirse forman una masa de hidroxiapatita, que es como la materia prima. Encontramos también otros elementos que podemos agregar dependiendo de la consistencia de huesos que querramos realizar. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Nuestro organismo. Carbonato de calcio, sulfatos, magnesio, potasio y flúor. Por eso es que muchos de los alimentos que nosotros consumimos tienen todos estos componentes, o sea, todos estos minerales. Y si no, los encontramos nosotros en las vitaminas que compramos cuando tenemos un déficit. Porque todo esto funciona no solo para crear huesos, sino que para que se den un montón de reacciones a nivel de mi cuerpo. Pero, en síntesis, todo este proceso se da. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la calcificación. La calcificación, o sea, la formación de hueso. La formación de hueso logro yo con todos esos elementos. Yo hacía una analogía de esto. Es como que hablemos de querer construir una columna para construir una casa. Si yo quiero construir una columna, necesito hierro, necesito agua, necesito el cemento, que al mezclarlo con el agua, ya me genera la pasta que utilizo yo para pegar ladrillos. Entonces lo mismo hace nuestro organismo con el sistema óseo. Las fibras colágenas serían como el hierro que utilizamos nosotros en la columna. Agua, pues igual, que utiliza un albañil a la hora, pues, de mezclarlo para generar el cemento. Porque antes de ser cemento, pues es una sustancia, o sea, es un polvo, o sea, es un mineral que al reaccionar con el agua ya genera el cemento que es utilizado para la construcción. Entonces lo mismo hace nuestro organismo. Tiene el agua, tiene las fibras de colágena, que serían pues el hierro de nuestro organismo, y las bolsas de cemento, los minerales que utilizamos, fosfato de calcio, hidróxido de calcio, y nos genera la hidroxiapatita ya con el agua, que va a ser la materia prima que vamos nosotros a utilizar. Y dependiendo de qué tipo de hueso que requeremos, es así como le vamos a ir adicionando o quitando algunos de estos elementos. O si le queremos más duro, o si le queremos más blando. Así como hace el albañil, que si quiere el cemento más cargado, o dicen, no, esto es para ¿qué? Para repellar X cosas, entonces podemos dejarlo un poquito más pobre, dicen ellos. Y si quieren una construcción, por ejemplo, en el caso de que van a construir un anillo periférico, claro que tiene que ser eso, o una calle, tiene que estar bien fuerte ese cemento. Entonces lo mismo hace nuestro cuerpo. Dependiendo el lugar donde se va a generar ese hueso, así tiene que ser la consistencia de ese hueso. Entonces, de esa manera es que funciona nuestro sistema óseo, agregando o quitando componentes para que sean funcionales dependiendo la zona donde se va a llegar a generar ese hueso. Y tenemos los participantes de esto, así como que tuviéramos un arquitecto, como que tuviéramos el maestro de obra y el albañil. Y luego se queda aquel que hace como las decoraciones, ¿verdad? Se queda ya haciendo los detalles. Que quiero que se chape esto, voy a poner el cielo falso, voy a pintar. Entonces, lo mismo ocurre a nivel celular. Y ya les voy a presentar esas células encargadas de esa construcción del hueso. Y son estas. Ahí abajo dice los osteoblastos. Ya vamos a ver qué son esos. Haciendo una analogía de la construcción, que le diga el arquitecto y todo eso, le voy a presentar los encargados de formar ese hueso. Y estos están o participan en las diferentes capas. Por eso yo le decía al compañero que no nos casáramos con la idea de que el periósteo era el único que servía para la generación de nuevos huesos. No, eso solo es una capa. Pero el hueso se está generando adentro, en medio, afuera, en todas partes. Y son a raíz de este grupo celular. Así como cuando vimos la epidermis, que la célula principal era el queratinocito y que había células madres que producían más queratinocitos, y conforme iban subiendo en los estratos, iban desarrollándose, iban madurando, pero llega un momento que pierden esa capacidad metabólica y solo sirven de protección. Era cuando ya perdían sus organelas, su núcleo, se les adicionaba más queratina y que servía pues para formar la parte más externa que era nuestro estrato córneo. Entonces lo mismo pasa acá, similar.
tenemos a nivel basal, siempre, tiene que haber una base donde sea esa parte germinativa, tenemos una célula que se llama célula osteógena. Esa es como la célula madre que conocemos, aquella célula que produce más células dependiendo de la demanda que tenga. Si necesita crear más huesos, entonces va a generar más células. Pero este arquitecto, por decir así, ese arquitecto sería esa célula osteógena. Esa que va a decir la cantidad de personas que necesita que vengan a trabajar para la construcción de una vivienda. Si lo hacemos desde el punto de vista histológico celular, es nuestra célula madre. La célula madre generadora de células que van a producir hueso. Entonces, esta célula osteógena va a producir osteoblastos. Estos osteoblastos serían como el maestro de obra, el que va a dirigir la obra, el que va a decir cómo se van a hacer las cosas. Entonces, este osteoblasto, que procede de la célula osteógena, es la que forma la matriz ósea, o sea, lo que vimos en la lámina anterior. Por eso es que aparece ahí, los osteoblastos inician todo, dice ahí. Calcificación lo inician los osteoblastos. Pero los osteoblastos no existirían si no existiera una célula progenitora, que sería la célula osteógena. Entonces, estos osteoblastos inician todo. ¿Por qué? Porque este es el que va a decir la cantidad de cemento que le van a poner a las cosas, la cantidad de arena que van a llevar las cosas, la cantidad de agua que va a llevar la construcción. Pero si lo vemos desde el punto celular, este osteoblasto es el encargado de decir, necesito más agua, necesito más fibras de colágeno, necesito más minerales. ¿Para qué? Para formar la hidroxiapatita, que es mi cemento ya como masa. Y adicionarle ahí un poquito más de ¿cómo se llama? Carbonato de calcio, de sulfato, de magnesio, de potasio, de flúor. De eso se encarga el osteoblasto. De generar ese cemento que va a servir para ir a pegar los ladrillos y ir a construir ya la casa. Pero comienza la obra. Pero les decía yo que necesitamos a alguien que haga los detalles después. O sea, construyó la casa, pero la dejó en bruto. Construyó las columnas, construyó las paredes, el piso, pero necesitamos el de los detalles, el que dice, no, yo voy a hacer el cielo falso, yo pongo las piezas, pongo el piso. Entonces, esa puntito es como la célula centinela que llega a decir, no me gusta cómo quedó este hueso, ha quedado muy, o sea, lo hicieron, pero no lo terminaron, entonces yo lo voy a llegar a hacer bonito. Entonces remodela el hueso, por decirlo de una manera. Es el que llega a remodelar. Voy a poner este ejemplo, pero no quiere decir que así pasa siempre. Lo hago y lo voy a hacer para darme a entender de qué es lo que está pasando en condiciones normales, pero para entender esa condición normal creo que se comprende mejor en una fractura. Este es el hueso formado. Pero usted en un partido ya sea de fútbol, de básquetbol, se fractura uno de sus huesos. Entonces ahí las células osteógenas dicen, necesito más osteoblastos. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel óseo que necesitamos ir a reparar. Y empieza a producir más osteoblastos. Vienen estos osteoblastos y forman un callo óseo y comienzan pues a formar el hueso. Pero si alguien tiene una fractura, se da cuenta que en el proceso de reparación de ese hueso, si ustedes se tocan la parte donde se ha fracturado, va a notar que hay unas formas irregulares, o sea, unos bordecitos. Hay unos bordecitos ahí que dice uno, qué feo me va a quedar este hueso, todo pando. Y entonces ahí es donde participa el osteocito y llega a remodelar ese hueso. Ese callo óseo, algo chamboncito que habían formado los osteoblastos, llega el osteocito a remodelarlo y dice, no, muy feo ha quedado. Entonces voy y llego ahí con un aparatito y empiezo a pulir ese huesecito, para que ese hueso le vuelva a quedar a usted normal, como que nada ha pasado. Pero participa también otra célula que se llama el osteoblasto. Este produce la resorción ósea y la destrucción de la matriz osteoide. O sea, que el osteocito está remodelando eso. Pero el exceso de lo que quedó, lo que ya no necesitamos, es función del osteoclasto. Lo que llega a hacer es
a resorber el hueso. O sea, aquel sobrante, aquello que ya no va a servir, se reabsorbe. Y el osteocito lo está modulando. Entonces, lo que no necesitamos, hace un proceso de reabsorción y es eliminado. Si lo necesitamos en otro lado, entonces lo manda para la sangre y se utiliza en otras partes. Y si no, pues se desecha. Entonces, de ese modo es como está funcionando nuestra formación de hueso. Se forma el hueso, uno lo remodela, y si hay un exceso de eso, viene el osteoclasto y llega pues a decir, mira, no, no lo ocupamos, entonces empecemos a eliminar lo que no utilizamos. Entonces, de esa manera es que se está dando la formación de nuevo hueso constantemente. Se están generando nuevas células que me permiten que el hueso esté creciendo tanto en longitud como en su diámetro. Pero eso está ocurriendo en todo el hueso, desde el periósteo hasta el endósteo. Está ocurriendo este proceso así. Uno genera hueso compacto y otro proceso que va a la par está generando el hueso esponjoso. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Tenemos el tejido óseo compacto. Tejido óseo compacto del que hemos venido hablando, o sea, la parte más firme, la parte más sólida que siempre se ve. El tejido óseo compacto contiene pocos espacios, por eso es que se ve bien uniforme. Forma la capa externa de todos los huesos, pero no nos estamos refiriendo al periósteo, nos estamos refiriendo a la parte externa sólida que vemos. El periósteo solo es la cubierta, para que no se me vayan a confundir. Forma la capa externa de todos los huesos del cuerpo y la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos, o sea, esa parte cilíndrica que conocemos. El hueso compacto proporciona protección y sostén, ayuda a que los huesos largos resistan la tensión del peso que gravita sobre ellos. O sea, en el caso de las piernas, de los miembros inferiores, soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces, ese hueso tiene que ser, claro, más compacto, tiene que llevar más cemento, por decirlo de alguna manera, que tal vez los huesos de las costillas, los huesos de las falanges, van a tener una materia ósea, por decir así, un poquito menos densa. En cambio, la de los miembros inferiores tiene que ser más fuerte porque está soportando gran estrés todos los días, cuando desplazamos nuestro peso, todo, siempre. Entonces, de eso depende la cantidad de osificación que van a tener nuestros huesos. El hueso compacto tiene una estructura en anillos concéntricos, ya se los voy a presentar, lo que proporciona la dureza y la resistencia mecánica. O sea, que ese hueso, usted lo va a ver de esta manera, como que fuera, como no soy biólogo, no sé si la corteza creo que eso es la parte de afuera, pero digamos que si hiciéramos un corte de un árbol y lo cortamos, no de raíz, sino que a nivel del tallo, vemos alguna especie de lo que estamos viendo en este corte histológico, porque no sé cómo se llama, a Sí, nivel de las plantas, eso. Va, como las capas, correcto, como las capas que le vemos nosotros al cortar un árbol, y vemos ahí que tiene capas concéntricas. Entonces, lo mismo pasa en nuestro hueso. El hueso compacto nosotros lo estaremos viendo así como ese árbol, que le llamamos ese montón de capitas. Según las capitas, tengo entendido yo, que es así los años que tiene ese árbol. Lo mismo pasa en el hueso. Según las capitas que nosotros veamos en este hueso, o las capitas que se estén formando, es así como el hueso va a crecer en su diámetro, no en longitud, en su diámetro. Nos vamos a ubicar en la lámina, en la parte izquierda, donde se ven unos vasos sanguíneos. Este proceso es larguísimo. Yo solo lo voy a resumir para que les quede más o menos claro qué es lo que pasa cuando el hueso crece en su diámetro, o sea, en lo ancho. Solo para explicar la histología de esto podríamos llevar una clase, pero se lo voy a resumir lo más que pueda. La unidad funcional de osteona. La osteona, eso que dice osteón, es osteona porque está en inglés, es la osteona. Esa osteona es la unidad funcional del hueso. ¿De qué manera? Estas osteonas se van formando según se quiera formar nuevo hueso o, en el caso de una fractura, que hay un daño ahí, se están formando nuevas osteonas para ir a reparar y para que el hueso crezca en su diámetro. Por eso les digo que nos ubiquemos en la parte izquierda de la imagen,
Porque ahí ustedes ven vasos sanguíneos, ven unos vasos de color rojo y ven unos vasos de color azul. Entonces, el hueso lo que hace es secuestrar un par de esos. O sea, secuestra uno rojo y uno azul y lo comienza a enrollar y a envolver. Lo envuelve, forma una ostiona nueva. Y ese círculo que se formó hizo que el hueso, claro, se hiciera un poquito más ancho. Y si vemos que siga creciendo, empieza a formar nuevas ostiones y se vuelve a hacer más ancho. ¿Se comprende, jóvenes? Se comprende cómo se siendo como más grande, como más grande, como más grande, pero en su diámetro, secuestrando vasos sanguíneos, enrollándolos, forma una ostiona. Vuelve a enrollar otro vaso sanguíneo, forma otra ostiona. O sea, entre más ostionas se van formando, el hueso tiende a ir creciendo, a ir creciendo. ¿Se comprende lo que trato de decir? Sí. Vale, sí. Sí, o sea, por el digo, se los estoy explicando de la forma así como más sencilla, porque no me quiero meter a histología, porque sí tengo que decirle el nombre de cada una de esas cositas, y que esta sirve para esto sirve para otro. Pero lo que necesito yo que ustedes tengan claro, que el hueso crece en su diámetro y su longitud. ¿Y cómo crece en su diámetro? De esa manera que les digo. Secuestrando esos vasos sanguíneos, los enrolla, se le hacen unas capitas ahí, y esas capitas es lo que va haciendo, que va desplazando las otras capitas, pero no lo desplaza despacio, por lo que se llama hueso compacto, sino que crece y a su vez lo desplaza, pero no genera espacio. Y eso hace que el hueso vaya, claro, haciéndose como más ancho, más ancho, más ancho. ¿Se comprende ese término? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora les pregunto yo. ¿Cuál es la arteria y cuál es la vena de eso? Así empezamos a estudiar un poquito, ¿ya? Para el corte. ¿Cuál es? La ¿Cuál es vena la arteria y cuál es la vena? la vena es la roja y la arteria es la azul. La vena ver. es la azul y la arteria es la roja. Ajá, vale, los compañeros ya dieron dos puntos de vista. Uno dijo que la azul es la arteria y que la roja es la vena. Vamos a ver los dos. Justifíquenme su respuesta. ¿Por qué la roja es lo que dijeron y por qué la azul es lo que dijeron? Justifíquenme su respuesta. La roja porque Con lo que transporta la sabemos. sangre y la arteria porque transporta el oxígeno. Ah. Yo porque en la imagen ¿Usted? dice Ah, periostal vena y en la roja dice periostal arteria. Ah, bueno, porque es porque se fijó, ¿verdad? Pues Vaya. sí está. El compañero, el otro compañero, el otro compañero, sí, o sea, tiene razón en lo que dijo, pero yo en la clase anterior creo que mencioné una proteína que transportaba el oxígeno. ¿Cómo se llama, jóvenes, esa proteína que transporta el oxígeno? Pregunta de examen. De los 45, 46 que estamos aquí, lo hubiera tenido mala. Si les pregunto entonces, ¿cuál es la proteína que transporta el oxígeno? ¿Cuál es la proteína que transporta el oxígeno? Hemoglobina. La hemoglobina. Ah, correcto. La hemoglobina. Entonces, cuando hablamos de los colores de la piel, ¿cómo se llamaba esa proteína que le podía dar un tinte rojo a la piel? Porque hablamos de ¿cómo es que se llama? De la melanina, ¿verdad? Que le daba el color a la piel. Pero después hablamos de las otras, que él dijo, está esta y está la otra. Cuando ponemos chapuditos, ¿acción de quién es? Yo les dije. De la hemoglobina y también de la melanina se produce la feomelanina, que también da una consistencia amarilla roja. Ajá, correcto, pero lo primero que usted dijo es lo cierto. Porque usted dijo, si yo sé que la proteína que transporta el oxígeno es la hemoglobina, y la hemoglobina me da un tinte rojo, o sea que cuando alguien está todo pálido, ¿qué es lo primero que le dicen ustedes? Estás anémico, le dicen. Estás todo pálido. Y aunque ustedes no sepan por qué están diciendo de que por estar pálido está anémico, indirectamente usted está diciendo, o sea que ese tiene un déficit de hemoglobina.
tiene hemoglobina A. Quiere decir que voy a transportar más oxígeno, y si eso me le da un tinte rojo a las cosas, quiere decir que el vaso de color rojo que ustedes ven ahí es dado por la hemoglobina. Y si yo sé que donde más hemoglobina hay, va a haber más transporte de oxígeno. Entonces, la arteria siempre, siempre en los libros y donde usted lo vea, siempre va a ser rojo. La azul siempre va a ser la vena, porque están diciendo que es una sangre sin oxígeno o con poco oxígeno, porque es la sangre de retorno. En cambio, las arterias van del corazón a los tejidos porque lo que llevan es nutrientes y oxígeno. En cambio, las venas regresan al corazón porque traen todos los desechos o algunos nutrientes también para ser eliminados. Entonces, siempre, acuérdense de eso, relacionen hemoglobina con algo rojo. Y si está rojo, es porque hay hemoglobina y transporta oxígeno. Para que no se les olvide. Entonces, crece el hueso de esa manera ahora. Y entre más osteolas se estén formando, eso hace que el hueso vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Es como que tengamos, que ver, ¿qué les puedo poner de ejemplo? Periódicos. Imagínese que usted tiene un hule, pongamos un diámetro de lo que tiene una pelota de fútbol, digamos, el diámetro de un hule. Y usted comienza a meter papel periódico enrollado ahí. Imaginemos que metemos 100. Con 100 estiramos el hule a su capacidad normal, por decirlo de una manera. Pero queremos que ese hule se siga estirando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a meter más papel enrollado, más papel enrollado. ¿Y qué es lo que le va a pasar al hule? No se va a ir así más grande. Pues lo mismo pensemos en el hueso. Pensemos que esta opción es un papel enrollado. Y que eso celeste que ustedes ven ahí, alrededor es un hule. Y entre más periódico usted le meta a ese hule, el hule va a ir creciendo en su diámetro. ¿Sí? ¿Se comprende lo que les quiero decir? Es el aumento de tamaño entonces. Correcto, es el aumento de tamaño. Está aumentando el hueso. O sea, el hueso está siendo más ancho. Y eso está dado por el número de osteonas que se están formando constantemente. Recuérdense, el hueso se tiene que estar cambiando. Así como la epidermis está intercambiando también el hueso. Esa es la función del osteoclasto. Estar reabsorbiendo hueso. ¿Por qué? Porque está formando nuevo hueso. Está formando nuevo hueso. O sea, el hueso que tienen ustedes ahí no es el con el que nacieron. Claro, tiene que haber un proceso metabólico que está reabsorbiendo y formando, reabsorbiendo y formando. Entonces, esa es la función del osteoclasto. Eliminar el hueso viejo, ¿para qué? Para que se siga formando un hueso nuevo. Porque si no pasara eso, si no hubiera la reabsorción del hueso, pues del ancho quizás, no sé, que tenemos unos 3 metros de pierna, unos 2 metros de pierna, pero no. Es un proceso de restricción. Pero y ahí que nace como una tipo de reconstrucción, como cuando el cuerpo de un niño para ser de un adulto, el cambio cuando uno va creciendo, va siendo como el aumento del tamaño. O sea, como tipo de reconstrucción. Ahorita estamos hablando de diámetro, ahorita solo estamos hablando de diámetro. Ya vamos a ver el proceso que se da para que usted crezca a lo largo. Ahora solo estoy mostrando yo cómo usted va creciendo en lo ancho, cómo el hueso se va haciendo más ancho, más fuerte. No estamos hablando ahorita de cómo usted está creciendo para arriba, no, ahorita solo cómo usted está creciendo en lo ancho. Por eso voy en una etapa. Primero le dije yo, vamos a hablar de cómo usted crece a lo ancho, o sea, cómo su hueso se está haciendo más grueso, para que se haga más resistente. De eso estamos hablando. Por eso les dije yo, que cada vez que se necesita que el hueso sea un poquito más fuerte, se están generando nuevas opciones ahí. Eso está constantemente, se están generando nuevas opciones. ¿Por qué? Porque los osteoclastos están eliminando ya el hueso viejo. El hueso que ya no es funcional, no, bueno, reabsorbo esto, pero ya viene el nuevo hueso que va a formar. Y, o sea, es un proceso metabólico que se está dando constantemente, así como en la piel. Así como lo mismo que ocurría en la piel, que se está generando, se está generando, se está generando. Entonces lo mismo pasa acá, porque ese hueso tiene que estar intercambiándose, intercambiándose. Y lo hace de esa forma, secuestrando un vaso sanguíneo, se forma la nueva osteona y el hueso sustituye el nuevo por el viejo que ya fue reabsorbido. Bueno, así como lo estaba diciendo usted, que es un proceso de remodelación que se está dando. No es el mismo hueso a
en la etapa de la niñez, que el hueso que usted tiene ya a su edad que de 18 o 21 años. ¿Sí? Entonces lo que pasa en el hueso compacto. Por eso que ustedes ven ahí, que ahí no le ven ustedes espacios como en el esponjoso, que se miraba así como hoyitos. Aquí no, aquí se ve compacto. Por eso ustedes lo ven de esta manera. Por eso dice la parte externa, que ustedes lo ven hasta lisito. ¿Por qué? Porque no hay espacios. Sí hay a nivel microscópico, claro, pero viéndolo desde el punto de vista macroscópico, ustedes no le ven que tenga un tejido así como poroso. Cuando ven el hueso pues de un pollo, cuando se comen una pierna, ustedes pueden ver esa consistencia, hasta lisito se ve. Eso es hueso compacto. Pero si usted lo parte a la mitad de ese hueso o lo muerde, le saca esa sustancia rica, ¿verdad? Que muchos se lo comen, qué rico esa parte. Lo que se está comiendo es grasa, por eso es que es rico. La grasa tiene buen sabor. Entonces, y como ahí lo que tenemos es una reserva de médula ósea amarilla, lo que usted siente es un saladito, así con gustito, lo que le da sabor a la comida es la grasa. Entonces, esa parte porosa de adentro es lo que se conoce como el tejido esponjoso, que vamos a ver de qué se trata ese tejido esponjoso. Hoy solo estamos en compacto. Por eso es que viene así como, tiene un tejido bien cercano. No hay como espacios que podamos ver ahí. Por eso es que se llama compacto, porque se ha compactado eso. Ahora van a ver la diferencia ustedes entre el esponjoso. Miren el esponjoso cómo es. Así se ve el esponjoso. Lo ven a simple vista y microscópicamente también lo van a ver así. ¿Qué dice el tejido esponjoso? El tejido óseo esponjoso está compuesto por laminillas dispuestas en un encaje irregular. O sea, irregular porque se ven ese montón de hoyitos ahí, de finas capas de hueso llamadas trabéculas. Allá eran ostionas, compactas. Aquí son trabéculas, por eso es que se ve ese montón de hoyitos ahí. Los espacios entre las trabéculas de algunos de los huesos están ocupados por la médula ósea roja, o sea, la productora de células sanguíneas, lo que yo le decía. Esos espacios, esos hoyitos no eran solo porque le daba ganas de ser, no, sino que ahí llega a alojarse esa médula ósea roja, esa médula que va a servir para producir células sanguíneas. Los vasos sanguíneos del periósteo, o sea, de la parte dura, de la capita aquella, penetran a través del hueso esponjoso. O sea, quiere decir que están ahí los vasos sanguíneos y llegan a penetrar al periósteo. Ya van a ver cómo se da esa configuración de los vasos sanguíneos que entran y están saliendo pues del hueso. Entonces quedémonos con esa imagen. Hueso compacto, jóvenes, es esa parte más sólida que ustedes ven y se ve microscópicamente así. Hueso compacto es esa parte porosita y microscópicamente se ve como que fue una opción, pero si ustedes hacen un corte y lo ven al microscopio ya ven esas trabéculas. Eso es lo que están viendo en la parte izquierda. Eso se llaman trabéculas. Y esas trabéculas, ese espacio que va dejando esos hoyitos es para que ahí aloje a la médula ósea. Para eso sirve eso. Entonces, el hueso esponjoso es un poquito pues, más suave. La configuración incluso es diferente. Ya ustedes lo miran un poquito bien, bueno, en el hueso compacto, ya como la palabra lo dice, está bien compactado eso, no hay espacio. En cambio, en el esponjoso, por la misma palabra que dice esponjoso, es por esa característica que podemos ver nosotros incluso a simple vista. Pero el microscopio lo ven así como en el lado izquierdo. Y eso se llaman trabéculas. Y esas trabéculas forman los espacios donde se aloja la médula ósea. Ese es un mega resumen de qué es lo que está pasando ahí. Pero realmente no es de su competencia estar ahorita pues con la histología del hueso, sino que por lo menos que sepan ustedes cómo se dan estos procesos y cómo el hueso está creciendo. Porque si no, tendríamos que dar quizá una clase solo de la histología del hueso, porque es un gran montón de histología. Por eso que lo resumí a lo que ustedes necesitan saber. Lo demás no lo necesitan ahorita. Pero si ustedes quieren, ustedes lo pueden ir a leer, se pueden ir a investigar, como les dije. Ahí van a disculpar que no les he subido el libro todavía, pero sí me comprometo que para su examen lo van a tener. Así si ustedes quieren ir a darle otra revisadita, porque les ha quedado un poquito muy escueto la explicación que les di con respecto al crecimiento, pueden ir ustedes a ver
Pero sí, se van a dar cuenta que es bastante. Quizás Doc, 3, 4 sí, años. Hola, sí, dígame. en el caso de la, digamos, la información, pues que nos va a compartir, si nos la va a mandar al correo institucional o cómo sería en este caso. Sí, ya tienen la primera presentación de lo que vimos en realidad ya está en el aula virtual. Ah, ok. Tienen un video ahí, sí, correcto, ya tienen un video ahí y ya solo me falta ponerles la parte del tejido tegumentario para que ya tengan para estudiar para el próximo martes. Pero sí me comprometo de subírselas hoy, así que a partir de hoy en la noche ya pueden revisar las 2 presentaciones que van a tener ustedes ahí. Y si les puedo descargar el libro, también ya solo se lo mando a su grupo de WhatsApp, se lo voy a mandar mejor. Creo que me sale un poquito más fácil descargárselos ahí. Ok, gracias, doctor. Compartírselos. ¿Cómo no? Doctor, las 2 presentaciones nos van a salir en el corto. Correcto. Ok. Solo de ahí la va a sacar. Sí, solo de ahí. Como les dije, salgan bien. No quiero ponerla a leer más, pero de ustedes va a depender. Ok. Bueno, vamos con cómo se da la irrigación y el drenaje pues, de los huesos. Yo siempre les digo, si ustedes aprenden un término, después solo lo asocian con la zona y muchas veces el mismo nombre tienen. Ya van a ver que es fácil. Hay un montón de letras ahí que asustan, pero cuando empecemos a desglosar ya ven que está fácil eso. Ahí tienen las 3 porciones del hueso, solo que en la parte de uno de los extremos. Tenemos las epífisis, las metáfisis y las diáfisis. El hueso está ricamente vascularizado. Aquel tejido que no tiene irrigación propia, como en el caso de la epidermis, que decíamos que era avascular, y que la nutrición la recibía de la dermis, igual pasa con el cartílago. El cartílago es avascular. Si ustedes ven ahí, no penetran vasos sanguíneos a la parte celeste de la imagen que están viendo. Esa parte celeste es el cartílago. ¿Alguien sabe de qué hueso es eso? Que hoy no dice ahí. ¿Alguien sabe qué hueso es eso? ¿O qué hueso podría ser? Por la forma que tiene. ¿Qué hueso será? ¿Será el fémur? Fémur. Hueso compacto. No, estoy hablando de hueso, así, como digo la compañera, el fémur. La Podría cabeza ser el del fémur. Por la cabeza del fémur. ¿Será? Es la tibia. Yo lo veo como que es el cúbito. La tibia. El cúbito, dicen otros. Vale, va a quedar de tarea. Vean la forma del cartílago y qué huesos podrían llegar ahí y cosas así. Vale, sigamos pues. Epífisis. Sí. Ya les dije, ya les quedó una tarea también. No crean que se me ha olvidado. Lo que fueran a averiguar de las proteínas, de las glucoproteínas. Bueno, vamos a seguir porque si no va a alcanzar el tiempo ahí. Vale, ya les queda de tarea ahí. Vale, entonces tenemos las epífisis, las metáfisis y las diáfisis. Tenemos el cartílago articular que les dije yo que es avascular. O sea, que la nutrición que reciben esos cartílagos es dada pues por el hueso. Van a ver que es fácil. A nivel más o menos de la diáfisis, hay un orificio que se llama el orificio nutricio, por donde entran y salen vasos sanguíneos. Ahí entra la arteria nutricia con el mismo nombre y sale la vena nutricia con el mismo nombre. O sea, son los vasos grandes que llegan a nutrir el hueso. Estos se bifurcan. Cuando hablo de bifurcación quiere decir que se hace doble, se hace dos. Una parte se va hacia arriba y una parte se va de forma descendente. Según la zona por la que va pasando, se comienza a ramificar, pero
se ramifica con el mismo nombre de la zona en la cual se va ramificando. Entonces, los primeros que entraron a nivel de la diáfisis fueron la vena nutricia y entra la arteria nutricia y sale la vena nutricia a través del agujero nutricio. Simple. Se va hacia arriba a nivel de la cavidad medular. En la periferia, ahí está señalando la parte más amarillita, el hueso compacto, y ya saben ustedes que en la cavidad medular va a estar rodeada por el endocio y el hueso esponjoso. En la lámina anterior decía, los vasos de la cavidad medular penetran hasta el periósteo, es lo que están viendo ustedes ahí. Ahí se está levantando la capita del hueso, que es el periósteo, y ahí dice, el periósteo. Y ahí tiene una arteria que se llama arteria perióstica. Y tiene una vena que se llama vena periósteo, o sea, con el mismo nombre. O sea que si usted conoce las partes de ese hueso, usted ya va a saber cómo se llaman también los vasos sanguíneos que llegan a irrigar y a drenar eso. Entonces sigue caminando ahí, sigue ascendiendo esa arteria nutricia y llega a nivel de la metáfisis. Y miren cómo se llaman también: arteria metafisiaria, vena metafisiaria. Llegan a nivel de las epífisis y ¿en qué se convierten? En vena epifisiaria y arteria epifisiaria. O sea que los vasos reciben el nombre de la zona por la cual van pasando. Y ya ven una línea ahí epifisiaria. ¿Qué dije? De esa línea epifisiaria. ¿Qué era? Donde termina, bueno, donde empieza la parte esponjosa del hueso. Y cuando termina la parte de crecimiento, cuando hablaba de las placas. Ajá, correcto. O sea, ahí quiere decir que entonces ese hueso es de una persona adulta, porque ya está cerrada. Si usted ve una línea ahí, quiere decir que esa persona o ese hueso es de una persona adulta. Si encontrar la placa, usted dice, ah, esa es la estructura ósea de un niño, o de un adolescente, o de un joven. Para eso sirve la anatomía, para ver una estructura y determinar, esto es de X persona, es de sexo femenino, es de sexo masculino, y para más o menos saber la edad en la que está esa persona. Para eso es la anatomía también. Sirve para el diagnóstico. ¿Estamos bien con las arterias y venas? No hay dónde perderse ahí. Si usted sabe a qué nivel está, ya sabe qué nombre tiene. Solo usted va a ir diciendo, está en la metáfisis, metafisiaria. Está en la epífisis, epifisiaria. Y solo lo que le va a poner es si es arteria o es vena según el color. Usted sabe que las rojitas van a ser las arterias y las azules van a ser las venas. Y no se va a perder. Pues vamos con el crecimiento del hueso de forma longitudinal. Aquí también lo vamos a hacer así resumidito para que no se me vaya a perder mucho. Así como en el diámetro, vamos a hacerlo para arriba. Y aquí es donde entra la placa epifisiaria o placa de cartílago en crecimiento. Vamos a pensar que como que estamos en la epidermis, que hay una capa germinativa, que me va a formar nuevo hueso. Histológicamente, ustedes lo están viendo así. Y dice, miren, metáfisis, zona de cartílago en calcificación, hay una hipertrofia del cartílago, y así sucesivamente va creciendo. Así como en la epidermis, se le iba adicionando queratina, aquí pensemos que al cartílago o a la célula, que se llama el condrocito, es la célula a nivel del cartílago que me está generando hueso nuevo, a esta se le va adicionando, por decirlo de una manera, más matriz osteoide, o sea, más matriz ósea, que lo que van haciendo es que ese hueso se vaya haciendo cada vez más compacto. ¿Y se vaya a dónde? Hacia la epífisis, de una forma ya un poquito sólida, y comienza a formar parte de esa epífisis. Y de esa manera, al igual que en el hueso compacto que estábamos viendo nosotros, que les decía yo que crecía esto en el diámetro, en este caso, como los depósitos se están dando arriba, claro, usted va a empezar a crecer en longitud, o sea, usted se va a hacer más alto, va a crecer a lo largo. En el otro usted crecía a lo ancho. En este caso, por medio de la placa epifisiaria, o sea, lo que está viendo usted arriba,
Usted arriba está viendo, hay un cuadrito, pues viene un cortecito de eso, y usted ve lo de abajo, toda esa capa solar, todos esos estratos de la célula, que lo que van haciendo es calcificando el hueso para que se vaya incorporando ahí a esas epífisis y usted comience a crecer, a crecer. Recuerde que se está dando siempre el proceso de resorción. No quiere decir que usted va a crecer como que fuera una verdura, no. Simplemente se va dando ese proceso. Se reabsorbe y crece, se reabsorbe y se va modulando, como lo dijo el compañero. Ahí, usted está viendo ahí parte de una placa epificiaria. Y es una placa porque se ve un poquito más anchita que la que estuvimos viendo anteriormente. Anteriormente solo miramos una línea. Aquí por lo menos usted puede determinar dos bordos, el borde inferior y el borde superior. Y todavía queda como un espacio. Entonces, ese espacio me está diciendo a mí, eso no es línea epificiaria, eso es una placa. Quiere decir que ahí todavía hay cartílago metabólicamente activo. O sea, ahí esa persona todavía va a crecer. Y si ustedes son curiosos y leen ahí, lo que dice es la radiografía de una porción de tibia de un niño de 10 años. Entonces, ¿verdad que se cumple aquello de la placa y de la línea epificiaria? Si nosotros sabemos un poquito de anatomía y sabemos lo que estamos viendo, podemos determinar, sin que nos digan, de qué hueso estamos hablando y de cuánto más o menos puede ser la edad de la estructura. Hola. Doctor, el hueso que nos dijo que dejáramos de tarea, ¿verdad que es la tibia del hueso largo? Podría ser. ¿Por qué digo esa? Porque está viendo esta también, ¿verdad? No tiene la misma forma. Correcto, sí, sí, casi se parece. Sí? Y como ya nos había mencionado... ¿Por qué? Sí, y como ya nos había mencionado... Esa es la tibia del hueso largo, si no me equivoco, porque usted nos había mencionado un poquito estábamos con el hueso largo, entonces me entró la curiosidad de visualizar el hueso largo. Como yo le tomé la captura al hueso largo que habíamos visto anterior, entonces me entró la curiosidad, entonces y cabal, dijo que si no me equivoco es la tibia. Porque ¿a qué se parece a la tibia de ese niño que está ahí? Exacto. Es igual, ¿verdad? Solo que no tiene claro el peroné, ¿verdad? No lo tiene. Pero usted, claro, solo con que vea esas características, usted determina qué hueso es. Porque usted está pensando, ahí está recibiendo a otras dos estructuras del fémur. Si usted sabe cómo es el fémur, entonces usted dice, cabal le encaja ahí. Ok, entonces, de esa manera así resumida es que usted crece en longitud, no en diámetro. Dice, los condrocitos son producidos por mitosis, o sea, aquel proceso de división que miramos en biología, en las partes epificiarias de la placa, o sea, donde estamos viendo esa placa que está viendo usted ahí. Los condrocitos son destruidos y reemplazados por hueso en la parte de la diáfisis de la placa. Entonces, lo que está pasando es casi similar a lo que pasaba en la epidermis, que aquel queratinocito joven empezaba a cambiar, a desarrollarse, pero para hacerse más rígido, pues lo mismo pasa acá. Ese condrocito empiezan a eliminarlo, ¿para qué? Para que se convierta ya en hueso y llegue a formar parte del hueso compacto y usted comience a crecer. ¿Cuándo se cierran esas placas? Entre los 18 y los 25 años, la placa epificiaria se cierra. Se considera que es más prematuro en las señoritas. En las señoritas se esperaría que a los 18 años ya dejen de crecer, pero no quiere decir que esté escrito en piedra y quizá pues alguna salga de lo normal y podemos decir un límite hasta los 21 años. Hasta los 21 años las señoritas dejan de crecer. En cambio los caballeros crecen un poquito más porque estos dejan de crecer hasta los 25 años que se cierra esta placa. Pero no quiere decir también que todos dejan de crecer hasta esa edad. Hay unos que se les puede cerrar antes. Y eso va a depender, pues, de su organismo, que se le cierre antes o que se le cierre después. Si ya pasa, pues, de ese tiempo, estaríamos pensando ya en algo patológico. Algo está pasando que esa placa nunca se terminó de cerrar. Pero, entre los rangos que estamos, en el que se espera que se cierre esa placa, entre los 18 y los 25 años. O sea,
Si un adulto de 27, 28 años le tomamos una radiografía, lo más probable es que ya tenga solo líneas artificiales ahí. Ya no hay cartílago de crecimiento, ya se cerró, ya no va a crecer más. Los condrocitos paran sus divisiones del hueso y estos pues son reemplazados por cartílago ya en la línea epifisial. O sea, ya cuando se convierte ya no en placa, sino que en línea epifisial. Y como les decía, ese crecimiento longitudinal, o sea, a lo largo, se detiene alrededor de los 25 años. Luego les presento una lámina donde va así como paso a paso, lo que les decía yo, cómo crece el hueso en lo ancho, en su espesor, en el diámetro. Y es lo que les decía al principio yo. En la lámina número 1 dice que se va a dar como un secuestro de esos vasos sanguíneos, o sea, los envuelve. En la 2 ya están viendo que lo está envolviendo. La parte de afuera, bien, era el periósteo, pero cuando se pliega, ese periósteo ya no es periósteo, sino que es endósteo, porque ya está dentro. Ahí se comienza a formar una nueva ostiona. Y esto ya es una ostiona, y en la número 4 se está formando nuevamente otra ostiona, que es lo que estamos viendo en el paso número 1. Y así sucesivamente. Entre más ostionas se estén formando, el hueso va a crecer en su diámetro o su espesor, que es lo que ya habíamos hablado. Pero con esta imagen como que queda un poquito más claro qué es lo que pasa. El secuestro de los vasos, lo envuelve, ya cuando esté envuelto se forma una ostiona nueva, y si se requiere seguir formando más hueso, se vuelve a secuestrar otro vaso y se vuelve nuevamente el mismo proceso, o sea, como un círculo. Y entramos a la clasificación. A la clasificación, pues, de lo que ya habíamos hablado nosotros. Ese esqueleto axial y la homeostasis. Los huesos del esqueleto axial participan en el mantenimiento de la homeostasis, protegiendo muchos de los órganos del cuerpo. Y ya lo habíamos mencionado: el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. También son importantes como sostén y para almacenamiento y liberación de calcio, que ya lo habíamos explicado, dependiendo de lo que necesite o el déficit que haya, así lo retiene o lo libera la sangre o lo extrae de la sangre. El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos, que ya lo dijimos, individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro de cada par, a la derecha y a la izquierda, como en el caso pues de las extremidades, en el caso del tórax también, en las cinturas escapulares también, en las pélvicas lo mismo. Y sabíamos que el esqueleto axial son 80 huesos y el esqueleto appendicular son 126 huesos. ¿Cuántos huesos son de la cara, jóvenes? Vamos a ver, ¿alguien sabe? ¿Cuántos huesos son de la cara? Creo que anda ¿Alguien como sabe? entre 12 y 16, no me recuerdo bien, pero entre esa Entre cantidad. 12 y 16. Por lo menos dio un parámetro ahí entre 12 y 16, 14. 14 horas. Y ya lo van a ver acá, porque ya casi se nos acaba el tiempo y nos quedamos con esta lámina. Ahí nos vamos a dar gusto, posteriormente, aprendiéndonos esos huesos. Pero sí, como dijo su compañero, había un parámetro, dijo él, entre 12 y 16, estaba bien, ¿verdad? Estaba ubicado, la mitad de eso, 14. Tenemos el esqueleto axial, como lo ven ustedes en la imagen, lo han coloreado cafecito. Y el celeste no es cartílago, sino que para hacer la diferencia entre el esqueleto axial y el apendicular han hecho eso. Como pueden ver, tenemos los huesos de la cabeza, que se componen en el cráneo y la cara, o la parte craneal y la paral. 8 huesos, cara 14. ¿Quién me dice cuáles son los huesos del cráneo? ¿Hola? Está el ¿Quién me dice? frontal. Ajá. No me acuerdo solo de ese. El occipital.
Ajá, el occipital. Y el occipital son 2, 1. El hueso parcial, que no es el más grande. El temporal. ¿El cual? ¿Y el temporal es 1 o 2? 2. Creo que está el derecho y el izquierdo. ¿Y en la base del cráneo cuáles hay? ¿O quiénes forman parte del piso del cráneo? 2. El hueso Sí, parcial. sean 2, ¿verdad? Si no, les estoy diciendo que mencionen. ¿Perdón? El hueso parcial. No. ¿Hola? El hueso parietal, que está sobre. Parcial. Ah. Sí, parcial. ¿Y el parietal será 1 o serán 2? Ah, 2. El parietal son 2. Entonces, de todo... Son 2. Ajá. ah, no, no. ¿Qué pasó? Son 2. Tenemos 8 del cráneo, 14 de la cara, el hueso yoide. ¿Alguien sabe dónde está ese? ¿Alguien sabe dónde está el hueso yoide? O de la columna vertebral, ¿por qué serán 26? En la columna ¿Alguien que no puede se decir por qué cuenta. son 26 huesos de la columna vertebral? Los discos Casi no lo escuché, ¿no? Los discos no cuentan como huesos. No, los ahí. discos no se cuentan. No, no. Los discos intervertebrales no cuentan. ¿Por qué serán 26? ¿Alguien sabe las zonas de la columna vertebral? ¿O cómo vuelvo a dividir la columna vertebral? Ya para terminar. Que no es por una función. No se dividen en ¿Perdón? regiones. El del En niño. regiones no Ah, se ¿cuál es? dividen. Cervical, Región cervical, torácica, Ajá. lumbar, la sacra y la Sí. coxigia. Correcto, así son. Esas son las divisiones de la columna vertebral. Cervical, torácica, lumbar, sacra y la coxigia. ¿Cuántas vértebras tiene la sacra? La sacra, 5. 5 vértebras. Vaya, apunten, 5. Vayan apuntando, 5. Coxigias, 4. vayan apuntando, 4. Torácicas, 12. 12. Apunten, 12. Lumbares, 5. ¿cuántas? 5. 5. Cervicales, 7. 7. súmenlas ahora. Bueno, hoy súmeme todo eso, ¿cuánto le sale? 33 vértebras. 33 vértebras, entonces me equivoqué. Error de dedo. Doctor, no del todo, porque de 33 vértebras son de los niños, ¿o no? Y del adulto son 26. Puede ser tengo- cierto lo que dijo su compañero. Puede ser cierto lo que dijo su compañero. No, pero Hola. para ser más específico, son 33 de Ajá. los niños, pero ya de un adulto son Ajá. 26 porque supuestamente que no van evolucionando, pues. Perdón, no van en una fusión. Claro, o sea, tiene razón usted. Pero ¿cuáles se fusionan? ¿A quiénes fusionamos para que nos den la 26? Ese es el Sacras. problema. ¿Cuál? La sacra. Quítele entonces las 4 sacras, ¿cuántas le quedan? 29. Va que todavía nos faltan, y entonces. Doc, ¿A pero quién es que le- a no quién está le quitamos? constituida por 31 pares. La columna vertebral. 31 pares. ¿Será que tenemos vértebras pares? Así como las costillas. No sé, yo solo pregunto.
Pensemos. ¿Tenemos pares de vértebras? ¿Qué dice? 2 pares de vértebras. ¿Será? Son impares. ¿Perdón? Son impares. Claro que son impares, sí, sí son impares, porque no tenemos, digamos, por decir así, o sea, no por ofender, ¿verdad? No, sino que solo para, por ejemplo, diga. Por ejemplo, Que no el se une que no se une el coxis y el sacro. Vaya, entonces hagamos algo entonces. Cuéntelas de una en una hasta la lumbar y una el coxis y el sacro, pero individualmente. ¿Cuántas le salen? ¿Cuántas le salen? 2, 6, 5, creo que 17. ¿Perdón? Espérenme, estoy haciendo. ¿Cuántas le salen? Solo sume desde la cervical hasta la lumbar y después suma individualmente las que usted me dijo que se fusionaban. Y vamos a ver cuántas le salen. Así sumen en el examen y van a salir bien. Ya van a ver. 26. ¿Verdad que 26 le salen? Porque como usted dijo, no sé, uno de sus compañeros dijo que las de... O sea, sí tiene relación lo que dijo uno de sus compañeros, que los niños tienen 33 y los adultos tienen 26. Pero es por esa fusión que se da en el adulto. Porque eso es cartílago. Entonces, las del coxis se fusionan las 4 y forman una. Las del sacro se fusionan las 5 y forman una. Entonces, al sumarlas, nos dan 26 por eso. Porque en el adulto las tomamos como fusionadas, el sacro con el coxis. Pero si las contamos de forma individual, sí nos van a salir las 33 que ustedes dijeron. Entonces, ustedes pueden decir 33 sin fusionar y 26 fusionando el coxis y el sacro. Y la van a tener buena, dependiendo cómo contaron. Hola. ¿Qué pasó? Perdón, estaba escribiendo y se me activó. Está bien. Entonces así, bueno, sí, es cierto. Muchas veces podemos pensar que las cosas están mal, pero no, dependiendo. Es como que si les pregunto, vamos a ver, vamos a irnos para atrás. Si vieron, bueno, y si no, vamos a ver, son curiosos. ¿Alguien sabe cuáles son los huesecillos del oído? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Que hay huesecillos en el oído. Que casualmente tienen un nombre propio según la estructura que parece. O sea, se parecen a algo y por eso les pusieron así. Por esa forma peculiar que tienen. El hélix. No sabía, pero ya lo busqué. Yo recuerdo El martillo. El martillo. Vale, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dice ahí? ¿Cuántos tenemos? El yunque. 3. Uno es el martillo, el yunque y el otro es... Estribo. Eso. Ajá, correcto. Reciben esos nombres propios porque parecen eso. El martillo parece un martillo chiquito, el yunque parece y también estribo. Ahora bien, usted dijo, le pregunto en un examen yo, escriba el nombre y cuántos huesecillos pertenecen al oído. ¿Qué contestaría usted? ¿Cómo fue la pregunta? Se la voy a poner diferente, más fácil, le voy a poner. Escriba el nombre de los huesecillos del oído y cuántos son.
Entonces, Creo- podría- Entonces lo sería constitutivo. Te estoy diciendo Son tres que me diga el huesos. nombre y cuántos son. Son tres huesos que constituyen a la parte del oído, siendo así el martillo, el yunque y el estribo. no, yo diría que son 6, el martillo, el yunque y el estribo, porque son 3 en cada lado. Ah, correcto, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden ir, ¿ya ven? Yo a veces hago preguntas así con cascaritas, así como que son bien lógicas, pero se pueden equivocar, porque yo le pregunté cómo se llaman y cuántos son. Como yo su compañera, son 6, porque verdad que tiene 2 oídos, Sí. no solo tiene uno. O sea, la pregunta puede ser bien literal, ¿verdad? Y usted dice, no, me está fácil esto, 3, no, ya sé que es el martillo, el yunque y el estribo. Pero yo le estoy preguntando de un lado, yo le dije cuántos son. O sea, son 6, porque uno de cada lado. Es como que le pregunten las costillas, que le diga, ¿cuántas costillas son? Y usted diga, 12. A menos que solo en un lado van a ser 12, porque van a ser 24, porque tiene 12 por lado. Distinto es. ¿Cómo se llama el hueso que une las costillas en su parte anterior? Le puedo preguntar. ¿Y cuántos son? No se lo voy a preguntar así, muy lógico. Pero para darme a entender, usted va a decir, bueno, así, 1. Y así le pregunto yo, ¿cómo se divide? Eso es otra cosa. Que si eso sí lo puedo preguntar. ¿Cómo se divide el esternón? Se sabe que se llama esternón, pero se divide esa cosa. Entonces, para que vean, ¿verdad? ¿Cómo más o menos pregunto? Por eso les hago preguntas así, para que no se vayan a tener en un examen, a googlear mucho, porque se van a quedar googleando y se les va a acabar el tiempo. Claro, a veces que sí, pues pregunto cosas así literales, que usted va a contestar sin ni siquiera consultar nada. Pero hay ocasiones que no le va a alcanzar Google ni las diapositivas. Entonces, tenemos tiempo. Les prometo que ahora en la noche ya va a estar subida la clase de documentario y les voy a compartir el libro por si alguien quiere estudiar más, pues ahí se va a dar gusto. Tenemos jueves en la noche, viernes todo el día, sábado, domingo y lunes, sí, hombre. Solo 10 voy a tener yo en este corto. Solo son 10 preguntitas de lo que hemos visto. Solo que no se vayan, o sea, así tan rápido. Lean bien lo que les estoy preguntando. Lean bien. Tienen tiempo. Ahí, y es más, ahí les pongo la respuesta correcta, pues se equivocan todavía. Ahí en el literales les pongo la respuesta, hasta la respuesta les doy. Y todavía se equivocan. Así que lean. Lean. No quiero hacerlos leer así un poquito a la fuerza. Ahorita estamos bien. No tenemos ninguna evaluación, así, para que ustedes ya vayan tristes. Entonces, échenle ganitos ahorita, salgamos bien, para que ya después esto sea, pues, trabajo. Bueno, entonces, continuamos en la próxima clase con el esqueleto axial. Luego terminamos el esqueleto apendicular y vamos a el próximo martes al mismo tiempo. Pero claro, como ya han estudiado para este corte, ya se les va a ser más fácil, solo tienen que estudiar lo de el componente óseo, porque no creo que me quede chance para darle un poquito del componente muscular y hacemos el examen. Pero si me queda tiempo, lo hacemos y llegaría hasta ahí. Y van a tener el mismo tiempo desde el jueves hasta el martes para estudiar. Así que comencemos ya mejor a estudiar así tranquilitos, para que no estemos corriendo a última hora. Y lo que les digo, jóvenes, por favor, si alguien tiene una actividad para el próximo martes, no me pida permiso a mí, sino que un solo haga ya el diseño de su carta para solicitar una prueba diferida, porque no soy yo el que va a decidir eso, sino que ya son las autoridades. Entonces yo solo espero confirmación de ellos y pues yo estoy pues en la disponibilidad de hacerle su examen diferido. No quiero entrar así en irregularidades, entonces para no meterme en problemas, entonces no hagamos las cosas legales. ¿Preguntas, jóvenes?